Buenos días, continuando con el seguimiento de la pandemia a nivel fundamentalmente económico en el mundo, tenemos un análisis de Suecia y el COVID-19. Las estrategias tanto de este país, que distó mucho al no acatar las medidas de la OMS, y el resto de sus vecinos nórdicos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, y hemos incorporado a Islandia también en el análisis de estas filminas. Eh, lo que tenemos es el coronavirus, es un virus que se transmite, digamos, entre los humanos. Los síntomas son la fiebre, tos seca, dificultad para respirar, fatiga, y las formas de reducir la infección fundamentalmente están centradas en el lavado de manos, en cubrirse la nariz y la boca, y en cuanto a lo social, evitar el contacto con personas contagiadas y distanciamiento social entre las personas. Cuando nosotros miramos las curvas a aplanar, en general, en la mayoría de los países del mundo se habla fundamentalmente sobre el contagio. Otro poco sobre la economía, pero en este modelo vamos a buscar que hay cuatro curvas para aplanar. Las de salud física y emocional. La salud física a través de evitar el contagio, como veíamos en la mirada anterior. Esa es la C. Las emociones, la E, ver cómo juega el miedo, el amor, la inseguridad, todas aquellas emociones básicas y las asociadas a los efectos de generar también una mirada sobre la salud emocional de las personas. La salud política y económica. En líneas generales, en la salud política lo que ha primado es que los países más autoritarios, con mayor control de la población, con una población más dócil y más obediente, son los que han salido más rápidamente. Aquellos que priman sobre la libertad individual, tanto desde el punto de vista de las personas como económica, fueron muy afectados. Tenemos el caso de Estados Unidos, Reino Unido, en Europa, España e Italia. Entonces, si ustedes se fijan, digamos, cuando hay una aparición fundamentalmente en Latinoamérica con una larga tradición desde el punto de vista político, digamos, como una sola salida y se hace esto o hay una represión, la utilización del aparato represivo del Estado. Entonces, el modelo debiera ser de cuatro curvas a aplanar: contagio, emociones, autoritarismo y recesión. Evitar la parte que una caída económica nos haga, vamos, nos ponga en un problema peor. La crisis no es solamente sanitaria, sino es política. El abordaje de la misma tiene que ver con que no hay una sola salida. Y en líneas generales, nosotros en economía siempre trabajamos sobre los polos opuestos, ¿no? Una salida individualista, cada uno por sí mismo, apelando al nacionalismo y compitiendo con los demás países, es la que prima en la mayoría de los países del mundo y también se encuentra aquí en Argentina. O sea, nosotros nos decimos, estamos mejor que Chile, mejor que Brasil, mejor que Estados Unidos, mejor que Italia, mejor que España, y eso es lo que exponemos en las gráficas cada vez que hay una conferencia, no centrándonos en nosotros mismos, sino que en un sentido de competencia con los otros países. El otro modelo, puede ser extremo, es la cooperación con los extranjeros, con los latinoamericanos, con las naciones y estructuras, las naciones del mundo y las estructuras globales internacionales que venían en una franca caída, llaméle fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional, las Organizaciones de Naciones Unidas y la OMS, en un proceso de reestructuración sobre la eficiencia y la eficacia de esas instituciones internacionales creadas muchos años atrás. Entonces, todo esto nos plantea, digamos, que la política es lo que prima aquí en esta crisis sanitaria. El autoritarismo y la democracia era una de las curvas que tenemos que aplanar. La utilización, como dice Manfred Magnis, de satisfactores violadores se da en la mayoría del mundo, pero en los países latinoamericanos también. En función de proteger la salud, violentamos todos los otros derechos utilizando el aparato represivo del Estado. Derecho a transitar, derecho a la expresión pública, aparece la idea del ciberespionaje. Esto está relacionado con una mirada que ya no es solamente el control del cuerpo,
sino es el control de la mente que ya venía sucediendo a partir de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de todas las redes sociales y toda nuestra, que es prácticamente la fórmula de comunicación imperante. Y ahora aparece una, ya es dentro del cuerpo, o sea, no solamente vamos a tener sobre lo que hacemos, sino sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos, sobre lo que decimos. Y esto es, empieza a verse que, no sé, Google sabe más de uno que uno mismo. La contrapartida sería empoderar a la sociedad para concientizarnos sobre las consecuencias que tiene el sistema económico mundial, las consecuencias ambientales que empiezan a salir en estos días, donde la naturaleza se ha reconstituido de una manera asombrosa en función de que no está el principal contaminador que somos nosotros los hombres a partir de nuestro sistema económico. Esta idea del paradigma social dominante y económico dominante y financiero dominante es una idea que hay que discutirla de un modo colectivo para no caer, cuando volvamos a la supuesta normalidad, no caer en seguir contaminando el planeta y las personas tal cual lo estábamos haciendo hasta ahora. Y esto se llama de una libertad responsable. La recesión económica es otra de las curvas que hay que aplanar. En otros videos ya hemos trabajado fuertemente sobre este tema. Simplemente aquí lo que dejamos es la evolución de Argentina, desde un aislamiento estricto donde la movilidad de la población es de un 10%. Nosotros tuvimos un aislamiento administrado, la movilidad siempre estuvo un poco mayor del 25%. Pero ahora pasamos a una segmentación geográfica donde se prevé una movilidad hasta el 50% en la medida que el tiempo de duplicación de casos esté entre los 15 a 25 días, ¿no? La segmentación siempre sigue siendo con criterio epidemiológico, la salud es lo que prima y los demás, la salud en su visión restrictiva, digamos, de no contagio, pero y los demás variantes de las curvas aplanadas no están tan claras en nuestro país. La reapertura progresiva y la nueva normalidad son el sendero en el que estamos transitando de aquí a algunos meses. No se sabe en la medida que se vea cómo funciona a partir de este día lunes el tema de las excepciones en cada una de las provincias. La otra reflexión que podemos hacer es que el sistema científico ha recuperado credibilidad en la comunidad y las publicaciones de este sistema también lo son. Entonces, en líneas generales, en esta dualidad ciencia-religión, a partir de que se impuso la ciencia sobre la religión, ahora es como que, podemos decir, entre panillas, domina. Recomendaciones científicas impiden la congregación de miles de fieles en todas las iglesias y religiones del mundo. Esto se hace en función de, sin criticar el sistema médico hegemónico, sin criticar el sistema alimentario, sin hacer una mirada sobre el sistema económico y fundamentalmente sobre el sistema farmacéutico, que es el paradigma de contamino y te curo, que está expresada por Bayer Monsanto de una manera genérica en el mundo, donde el sistema alimenticio basado en derivados de petróleo y el sistema farmacéutico te cura de todos los efectos que produce en el cuerpo comer y ingerir comida de ese tenor. Entonces, y también está que está centrado todo en conseguir la bala de plata. Es decir, a ver, ¿cuándo llega la cura de la vacuna para que todo vuelva a ser normal? Con lo cual los farmacéuticos y los laboratorios están en una carrera denodada por ver quién es el que tiene esa solución para el mundo, que no es solamente, digamos, desde el punto de vista epidemiológico, sino lo es también desde el punto de vista académico, económico. En nuestro caso, pasamos aquí, después de esta introducción, a Suecia versus todos, porque decíamos que esencialmente no es un problema solamente sanitario, sino político. Suecia eligió proteger su economía y la libertad de los ciudadanos y arriesgó menos en términos económicos y más en términos de salud. En cambio, Islandia y el resto de los países nórdicos siguieron las recomendaciones de la OMS, el cierre de la economía y el confinamiento social obligatorio, entre las que interesa analizar para este video. Nosotros aquí tenemos
cómo se fueron dando los casos en la mayoría de los países analizados. En este caso son todos los países aludidos en la cuestión anterior. Ahí tenemos una mirada evolutiva. Si ustedes se fijan, en esto va corriendo 7 de febrero, 10 de febrero, 12 de febrero, y solamente Suecia, Dinamarca y Finlandia tenían un caso. Si ustedes miran qué sucedió en marzo, Noruega era el que fue con mayor cantidad de casos efectivos de coronavirus, ¿no? Pero ya en el mes de abril, Suecia tuvo la mayor cantidad de casos, Dinamarca tuvo un crecimiento muy importante, Noruega se aplanó, Islandia se aplanó con un conjunto de casos, pero ahora vamos a ver la particularidad, y Finlandia es el que viene más o menos como que en todos estos meses ha tenido controlado la pandemia. ¿Por qué les decía que nos íbamos a encontrar con un caso muy particular? Porque si uno analiza lo que tiene que ver con casos cada 100.000 habitantes, nos vamos a encontrar con que Islandia, que tiene menos cantidad de casos físicos, en el orden de los 1.700, veíamos en la gráfica anterior, la proporción es del 500 cada 100.000 habitantes. O sea, altísima la proporción de contagio, con lo cual ahí hubo un contagio, una mirada que no se saturó el sistema médico, y la inmunización se produjo por el contagio mismo. Si ustedes se fijan, acá tenemos que Noruega, que en marzo había liderado, sigue siendo 140 personas cada 100.000 habitantes. Suecia, que venía por detrás de todos ellos, en los últimos días pasó a 171 personas cada 100.000 habitantes, y Dinamarca también registró un crecimiento muy fuerte, 144. 80 personas cada 100.000 habitantes, Finlandia, cuyos indicadores, todos los indicadores le dan como que contuvo la curva de un modo muy diferente al resto de los países nórdicos. Acá estamos con los casos. Fíjense ustedes, Finlandia tuvo por allí, por el 4 del 12, un pico, perdón, 4 del 2 de 2020, después se fue cayendo. Suecia, si ustedes se fijan, es mucho más grande, porque acá tenemos que son 10 millones de habitantes contra 5 millones en promedio de cada uno de los otros estados nórdicos. Pero Suecia tiene problemas porque esta curva nuevamente se empezó a empinar un poquito, parece que ha llegado al máximo, pero le está costando volver a la normalidad. Esa normalidad es mucho más taxativa en Noruega. En marzo tuvo el pico de casos y ahí viene cayendo fuertemente. El caso no se aprecia aquí en la gráfica, pero el caso de Dinamarca es bastante parecido al de Suecia. Le está costando un poco más lograr que la pandemia ceda. Esto lo encontré con respecto a las muertes. Ahí es donde está el mayor dilema sueco. Ha entrado en los asilos de ancianos o en los centros de adultos mayores, y ha producido una cantidad de muertes muy superior a la media mundial. Estamos hablando del 12,5%, y esto se aprecia en esta curva. Pero si ustedes se fijan, en todos los casos, esta es una estadística de científicos suecos, fíjense que en todos los casos es como la bala de cañón va cayendo. ¿Qué quiere decir la bala de cañón? Fíjense que cuando llega hacia un máximo y empieza a caer. Llega hacia un máximo, acá tenemos Noruega, y empieza a caer, pero tanto Noruega como Finlandia tienen muy poca cantidad de muertos en cada uno de ellos. Tasas muy bajas, Finlandia 0,5, Noruega 2 y algo. En cambio, Islandia y Dinamarca están alrededor de 4, que es el promedio mundial, 12,2% de la relación entre muertos y contaminados. Suecia, entonces, los aspectos, no pudo controlar tan fuertemente la pandemia haciendo el modelo abierto. Los casos de muerte son muy superiores, y ese es un aspecto muy negativo. En tanto, Islandia como Noruega tienen baja tasa de mortandad, lo mirábamos recién. Finlandia mantuvo todas las variables controladas durante un periodo, y a Suecia y a Dinamarca les cuesta decrecer porque están decreciendo a una tasa mayor que los anteriores. Así que fíjense que
las estrategias de todos estos países haciendo caso a la OMS parecen ser, en respecto de la pandemia, un poco mejor, fundamentalmente por la cantidad de muertos que hay en Suecia. Muchas gracias, cualquier cosa se comunican, @César Herrera CR es el Twitter, César Herrera CRD @gmail.